Ok, perfecto. Entonces, el doctor Roberto Ayala estudió su doctorado en medicina en la Universidad Doctor José Matías Delgado, donde participó en un intercambio en Suecia, integrándose en las áreas de, de neuropsiquiatría, perdón, en el Hospital Universitario de, presumo que se pronuncia SCANE, pero después me corrigen si no es el caso. Posteriormente realizó investigación en pacientes relacionados con el área, neuropsiquiátrica, incluyendo factores neuropsiquiátricos relacionados con pacientes con el síndrome de Guillain-Barré y también con pacientes infectados con el virus Zika y otros pacientes afectados con encefalopatía manejados en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente realizó su especialización psiquiátrica en salud mental en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, donde actualmente se encuentra laborando como parte del cuerpo de psiquiatras de la institución. Así que, sin más preámbulo, doctor, continúe. Bueno, ya me presentaron. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de dar este tema bastante interesante. Lo he tratado de hacer general por efectos del tiempo, porque realmente hay, a pesar de ser un tema nuevo, por así decirlo, de 2 años de evolución en medicina, es bastante nuevo, pero se tiene muchísima información. Entonces el tema, pues, es el COVID y los efectos sobre el cerebro. Se me arregló la ventana. El COVID y los efectos sobre el cerebro. ¿Cómo afecta el COVID al cerebro humano? Este es un tema bastante interesante desde el aspecto de esta clínico, claro. Obviamente ha causado muchos problemas, pero la evolución que ha tenido, al principio, si se acuerdan, era una enfermedad que decían que era solo de ancianos, de mayores de edad, que solo ellos, que los jóvenes no. Luego que solo eran síntomas gripales, solo síntomas pulmonares. Después se fue viendo con el tiempo que empezaron a presentar los jóvenes o que se empezaron a presentar, si no me equivoco, fue o coagulación, problemas de coagulación o de derrames cerebrales, infartos cerebrales, cuando empezó una mayor preocupación, que ya no era solo una gripe. Posteriormente se vio un gran incremento en enfermedades neurológicas, psiquiátricas, en comparación con las mismas enfermedades en años anteriores, y se comenzó a ver que realmente tenía relación con que los pacientes habían tenido o tenían diagnóstico de COVID. Entonces, en primer lugar, de manera general, ¿qué es el COVID? En sí, COVID significa, o específicamente se refiere a la infección por el coronavirus. El coronavirus es parte del virus SARS. El coronavirus se refiere porque simula, si ustedes ven, el coronavirus simula una corona vista desde arriba, con las puntas de la corona, los picos de la corona. Eh, el coronavirus es la familia de virus. Luego está el SARS, que es el causante del síndrome respiratorio agudo grave, que comenzó más o menos en el 2002. Vamos a ver un poco de eso. Se han visto varios de la familia del coronavirus y se llama SARS-CoV-2, el virus, coronavirus del grupo SARS-2, porque en el 2002 se vio la primera, que sería el SARS-CoV-1, se ha determinado en este momento, que causó en Asia la primera pandemia por un coronavirus. Posteriormente, los coronavirus se ha visto que tienen varios animales. El original, o donde se origina el virus, el murciélago, o en algunos casos menores la rata. Luego es el vector de transmisión. Hay hospederos, como por ejemplo la primera pandemia, bueno, la epidemia no fue pandemia,
el pangolín o el gato civet, que se originó en Asia, y la segunda, el MERS, que es el del Medio Oriente, que causó también pues, en el Medio Oriente una epidemia. Luego el último hospedero es el ser humano, que es lo que ha causado actualmente. Algunos datos generales sobre la situación mundial. El primer brote de coronavirus, que fue pues actualmente se denomina SARS-CoV-1, se presentó en el 2002 en Asia. Vemos en rojo donde más incidencia tuvo. Tuvo casos, obviamente, en Estados Unidos por los viajes que se daban, pero el brote original fue en Asia. El segundo brote, que fue el MERS, o el virus del Medio Oriente, apareció en el 2012, 10 años después del primero. Se dio, pues en el Medio Oriente, vemos en rojo, y tuvo casos en Estados Unidos siempre, en Australia y en otros países aledaños, en Europa y en Asia, por la migración. Y obviamente en la actual es el SARS-CoV-2, el virus del coronavirus 2019, que realmente la situación mundial la podemos colorear de diferentes tonalidades, por así decirlo, pero en general pues es una pandemia a nivel mundial, que es lo que está causando actualmente la pandemia. Datos epidemiológicos. El SARS-CoV-1, infectados más o menos, un aproximado de 8.096 personas, fallecidos 774, con una mortalidad aproximada del 10%. El del Medio Oriente, infectados 2.494, fallecidos 858, con una mortalidad del 35%. Vimos que aumentó realmente en más o menos 25% de fallecidos, de mortalidad. Con el virus del coronavirus actual, el SARS-CoV-2, vemos que los infectados fueron más o menos, obviamente este dato es mucho mayor, pero los reportados son 462 millones, fallecidos hasta la fecha, 6.05 millones. La mortalidad es bien variable. Al principio se determinaba en 20%, actualmente 1.7%. Sin embargo, en los estudios se dice que este dato es mucho mayor por inconsistencia de los datos que ha habido. Hay muchos países incluso que reportan cero o casi cero, y obviamente esto pues se sabe que no es así. Un poco del virus en sí, que esto vamos acercando a una parte que es bastante interesante, cómo causa la enfermedad. Imaginémonos al virus, un dibujo de las estructuras que componen el virus. Entonces, todo virus necesita la maquinaria de las células hospedero, ya sea el animal o el ser humano como hospedero final, para poder multiplicarse y para poder seguir infectando. A manera general, en lo que nos vamos a centrar va a ser en la proteína S, o la spike protein, que es esta forma, en este dibujo está de esta forma. El virus necesita anclarse a la célula para poder entrar, para poder pasar esta, que es la membrana de las células, digamos, en este caso vamos a hablar del ser humano. Entonces, esta proteína S se va a unir a esta, que es el receptor del ACE2, o en español ECA2, que significa la enzima convertidora de angiotensina 2 específicamente. Al unirse, que deberíamos ser representado por la unión de estas dos, al unirse logra
que por así decirlo, que la barrera o la membrana celular se vuelve parte del virus de la célula humana. Digamos que todo entra a la célula humana. Se causa progresivamente la muerte celular, ya mejor ilustrado, causa la liberación de una gran cantidad de sustancias que causan inflamación en este dibujo. El esquema anterior, digamos que era la versión grande de esta parte. Vemos cómo el virus se une a la ECA2. Entra el virus, comienza a degradar las partes de la célula. Todo este rosado es la célula humana. Comienza a degradar las mitocondrias y otras partes de la célula, con lo cual causa disfunción de las funciones celulares, aumento en la agregación de las proteínas se llama, y la muerte celular. Esto, para ser más específicos, la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, convierte la angiotensina 2, digamos, sería esta molécula, en angiotensina 1 y 7. La angiotensina 2 es algo producido normalmente por un proceso que involucra el riñón y el pulmón, pero los niveles altos de esta proteína, se asocia con vasoconstricción, que es el cierre que se hacen más angostos, el sistema vascular del cuerpo humano, falla renal, falla cardíaca, muerte celular, y afectas el cerebro, una degeneración cerebral. Como ejemplo, para entender esto un poco más, varios medicamentos que actúan sobre la presión, la hipertensión, funcionan sobre esta enzima, la ECA2, para facilitar la conversión a angiotensina 1,7, que es antiinflamatoria, y antiapoptosis, que en otras palabras es muerte celular. Entonces, si tenemos más cantidad de angiotensina 2, significa que va a haber más inflamación, mayor muerte celular, mayor vasoconstricción, mayor permeabilidad vascular, que ya más adelante vamos a ir viendo esto, mayor edema, daño cerebral, daño a los pulmones, al riñón, al corazón, y traducido en general, en un envejecimiento acelerado. Entonces, además de todo esto, después de que el virus se une, causa una tormenta de citoquinas, se llama, que elevan las sustancias inflamatorias y también causan muerte celular. Causa que hay una inflamación en todo el cuerpo con daño a múltiples órganos, como ya vimos. Esto para verlo a una mayor escala. Los sistemas afectados por el COVID-19 causan más daños, pero digamos que de manera general, el cerebro, el corazón y lo vascular, las venas, las arterias, el pulmón, los riñones y el tracto digestivo. Si lo vemos más grande, todos estos son las afectaciones, y aún así se queda corto, del SARS-CoV-2. Se ve grande, vemos fatiga como el 58%, sudoración, pérdida de peso, dolor, hipertensión, dolor de cabeza, ¿verdad? Problemas de la memoria, de la atención, y así vemos una gran cantidad. Dolor, problemas psiquiátricos como la paranoia, trastorno por estrés postraumático, problemas cardíacos. Vemos que realmente es bastante generalizado. ¿Por qué será esto? Realmente hay una explicación bastante lógica y es lo que lo vuelve muy interesante. La ECA2 o la ACE2 se encuentra en todos estos lugares: la nariz, el pulmón, el tracto digestivo, corazón, ojo, hígado, páncreas, riñón,
vejiga, cerebro, próstata e incluso la placenta. Entonces, si tenemos en cuenta todo el mecanismo por el cual afecta el cuerpo humano y vemos todo donde está este receptor, que es el que prácticamente le da la entrada, la bienvenida al virus, a las células, al organismo, podemos lógicamente ver de dónde salen todos los síntomas que tiene o de dónde salen todos los sistemas afectados por el COVID-19. Ahora, vamos a hablar más específicamente de cómo infecta al sistema nervioso. Antes, solo quiero añadir que en el pasado también el virus del Zika, el virus del chico, chikungunya, y el dengue, que todos estos causaban un síndrome similar al dengue. Todos son virus, son diferentes al coronavirus, pero tengamos en cuenta que todos son virus. Comenzaban con dolor articular, de las rodillas, de las manos, de los dedos, dolor de huesos, dolor de músculo, fiebre alta, que se parece bastante como inició el coronavirus. Sin embargo, cuando empezó a darse más casos, a pasar el tiempo, se vieron manifestaciones neurológicas, síntomas neurológicos, incluso bastante graves, como el Guillain-Barré, que, pues, como mencionaba el doctor, es un estudio en el cual participé en pacientes que estuvieron ingresados en UCI del Rosales, que tuvieron asociación con el Zika. También se vio encefalitis, meningitis, que son prácticamente inflamaciones del cerebro, los cuales pues fueron causados por el virus. Vemos ya una relación y a partir de esto se vio también que el virus del SARS-CoV-1 causó efectos, el MERS o el del Medio Oriente causó efectos. Ya teníamos, por decir así, una idea de que esto iba a poder pasar. Entonces, ¿cómo infecta o cómo afecta el SARS-CoV-2 al cerebro? Hay tres grandes mecanismos que son la vía hematógena o sangre, que es lo que ya vimos, digamos, cómo pues, se introduce las células, luego se libera de las células al estar ya introducido e infecta todo el cuerpo. La vía nerviosa, que ya la vamos a ver, y yo agrego una tercera, que tiene que ver con estas dos, pero también tiene que ver con la parte psicológica o lo psicológico, sociocultural del COVID, de estar infectado por COVID. El COVID causa una hospitalización, causa un aislamiento de los familiares, de la sociedad. Experimentan los pacientes un gran estrés psicológico. Entonces se dice que estar aislado es similar al estrés de una inmovilización física, de estar incluso preso en su casa, preso en un hospital. Además de los síntomas, si es que le da síntomas ya graves o leves, moderados, que aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, por así decirlo, y de los esteroides. Los niveles incrementados de estrés también aumentan las citoquinas, la inflamación del cuerpo, y contribuyen a las complicaciones médicas en los pacientes con el coronavirus, que si tomamos en cuenta la vía hematógena, la vía nerviosa, que ya está causando mucho daño de por sí, vamos a tener en cuenta de por qué es un tercer mecanismo de infección o de afectación, por así decirlo. Ahora, la vía nerviosa es bastante interesante y explica mucho de por qué dan estos síntomas. Cuando el COVID se dijo, o se piensa todavía, y ya está demostrado de hecho, que el COVID viene, llamémosle que es la partícula del COVID o el virus del COVID, entra por la nariz. Esta es digamos, una sección de la cabeza. Entra por la nariz, que era el mecanismo de infección. Luego, obviamente, baja hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Pero en la nariz también tenemos
las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, del bulbo olfatorio, que es el nervio olfatorio, para ponerlo prácticamente. Y tenemos el hueso que divide la nariz o el conducto nasal del cerebro. Vemos aquí está el cerebro. Para que obviamente no pase pues toda la cantidad de bacterias, suciedad, virus, lo que entra en la nariz. Esto va directo al pulmón y hay un diferente mecanismos para controlarlo. Pero lo que nos interesa ahorita es que la última parte del nervio, del nervio del olfato, el nervio olfatorio, termina en la nariz. Cuando cuando el virus entra, tiene la célula la célula nerviosa del bulbo olfatorio, del nervio olfatorio, tiene EK2, los receptores de EK, perdón por la escritura, EK2, todo esto puntito rojo. Estas son las terminaciones que están en la nariz. Viene el virus y se une aquí. Con esto logra entrar al nervio. Esta es una célula nerviosa. Perdón por lo que no lo conocía. Estas son las terminaciones. Este es el cuerpo de la célula nerviosa. Y esta es donde se une a otras células nerviosas. Y por esto está conformado el cerebro. Por muchísimas millones y millones de más. Pero entra el virus por aquí. Viene y viaja por todo esto, por diferentes mecanismos, y entra al cuerpo de la célula. Con esto ya logró entrar al cerebro. Ya logró entrar, porque el cuerpo celular de la neurona está aquí, viaja por todo esto y aquí están las terminaciones. Ya entró al cerebro y con esto ya tiene entrada directa al sistema nervioso. Entonces, vamos a ver diferentes enfermedades neuropsiquiátricas, pero adicionalmente, ya cuando logra entrar al cerebro, se evidenció por los estudios en pacientes que fallecieron y se estudió el cerebro, que cuando el virus entró al cerebro, viaja al bulbo, al tronco cerebral, perdón, donde está el centro respiratorio, que muchos pacientes se observó que, sobre todo los pacientes que estaban en UCI, que en ocasiones estaban estables, que incluso habían mejorado, pero con el pasar de días, de un día para otro, fallecieron o se complicaron como nunca pensaron, porque con el pasar de días el virus migró al cerebro, se diseminó por el cerebro y logró llegar al centro respiratorio. Entonces el paciente aparentemente estaba estable, pero cuando el virus afectó al centro respiratorio, falleció el paciente. Entonces una explicación muy lógica, pero que obviamente no se puede, muy lógica ya conociendo esto, pero a la hora del paciente de tenerlo en UCI no se explicaba. Entonces, los procesos, si lo vemos a grandes rasgos, son la tormenta de citoquinas, que son todas las partes inflamatorias, la destrucción de células, que causa el virus, la hipercoagulación o el estado de coagulación incrementado, el mimetismo molecular, que ya lo voy a explicar más adelante, pero es lo que causa, por ejemplo, el Guillain-Barré, que el mismo cuerpo ataca las células o las partes del mismo cuerpo, pensando que es el virus, la inflamación generalizada y la vasoconstricción o la afección de los vasos sanguíneos. Entonces, esto lo podemos utilizar para explicar la mayor cantidad de complicaciones neurológicas. Anosmia o ageusia, que es la pérdida del olfato, el anosmia o la ageusia, pérdida de sabor, al unirse con el EK2 en la superficie de la boca y de la nariz, el virus inhibe las células sensitivas que dan lugar al olfato y al gusto, que con la destrucción celular. Además, al cruzar la lámina, la parte del hueso,
el virus puede afectar el bulbo olfatorio, que es ya propiamente, digamos, el centro del olfato, que es el lugar donde se procesan las señales del olfato, mediante la inflamación generalizada y la tormenta de citoquina. Ya vemos una explicada fácilmente, digamos. Los infartos cerebrales. Siempre la tormenta de citoquinas que causan daño celular, destrucción celular, una coagulación incrementada y la vasoconstricción o la afectación de los vasos sanguíneos. Muchos infartos además padecen de hipertensión o diabetes, lo cual va a dar mayor riesgo de, de estos eventos. También, si recuerdan, pues se decía y se dice que los pacientes, entre más enfermedades tenían, los pacientes con obesidad, tenían mayor riesgo de infarto cerebral, y esto se explica por todo esto, por esta imagen. Un dibujo, no un dibujo, es una resonancia, perdón, para ejemplificar un infarto cerebral, que sería esta parte, que aquí es donde, aquí en términos generales, es donde se alojó el coágulo en la arteria y causó el infarto o muerte de toda esta región. Entonces, este es un mecanismo del infarto cerebral. Las convulsiones y la encefalopatía, que es inflamación del cerebro, se da también por la tormenta de citoquinas, la destrucción de células y la inflamación generalizada. Con la tormenta de citoquinas, la inflamación, la barrera que protege el cerebro y separa el cerebro del resto del cuerpo se vuelve más frágil, por así decirlo, con lo cual logran pasar otras sustancias, incluido pues el virus y otros virus, además de las propias células inflamatorias, propias células que atacan o que intentan controlar el virus, que van a terminar atacando nuestro propio cerebro. Todo esto causa que haya inflamación del cerebro y daño indirecto y directo del cerebro, y va a causar alteración del estado mental y la disfunción pues, cerebral. Los nervios y músculos, aquí entra el mimetismo molecular, que es, aparte de las demás, que es cuando las propias células del cuerpo, las defensas del cuerpo, atacan a nuestros nervios, a nuestros músculos, porque tienen características similares al virus. Entonces el cuerpo está programado para atacar el virus y termina atacando y destruyendo los propios nervios. Ahora las consecuencias psiquiátricas, que es pues en lo que más me veo envuelto por ser psiquiatra. Recordemos pues que el virus puede atacar ciertas células directamente, puede disminuir el flujo sanguíneo, puede producir un incremento en células inflamatorias. También las manifestaciones psiquiátricas pueden surgir debido a los efectos directos de la entrada del virus al sistema nervioso, a la inflamación, a la propia respuesta inmunitaria, así como a los estresores sociales adicionales que les mencionaba anteriormente, que pueden causar que hayan inicio de trastornos psiquiátricos o síntomas psiquiátricos, o que se empeoren los síntomas o los trastornos psiquiátricos que ya habían sido diagnosticados previamente. De igual manera, hay un incremento, o se demostró un incremento en la ideación suicida, que en sí no hay una causa específica, pero sí lo podemos explicar por un incremento en la depresión, en los síntomas psiquiátricos, que sí lo hemos notado y se ha notado a nivel mundial. Y, por ejemplo, en mi caso, en el caso del hospital en el que trabajo, con el hospital psiquiátrico, pues se vieron incrementados casos de psicosis, que es ideas delirantes, alucinaciones, sin una causa, sin, por ejemplo, ser esquizofrenia, sin ser otros trastornos, sin ser bipolares, por ejemplo, que luego al investigar se vio que habían tenido síntomas de COVID o al tomarles la prueba tenían COVID activo. Además y casualmente que cuando mejoraba o pasaba el tiempo
del COVID, mejoraba el cuadro, sin necesidad realmente de un manejo como, por ejemplo, de esquizofrenia. Problemas del sueño, problemas depresivos o de depresión, sin más que todo tristeza, falta de apetito, falta de las ganas de hacer las cosas, un mayor incremento de ansiedad en las personas que tuvieron o tienen COVID. Este deterioro cognitivo no se ha demostrado en sí. El deterioro cognitivo, perdón, es alteración de problemas de la memoria, de funciones cerebrales o funciones mentales, perdón, como la atención, la concentración. Sí se ha demostrado en cierto nivel, pero por ser que solo se lleva 2 años, todavía no se puede hablar de estadísticas concretas. Y algo muy interesante es el abuso de sustancias, que tiene que ver bastante con el tema que dieron el miércoles de la neurobiología del abuso de sustancias. Casualmente, los pacientes, o más bien las personas aquí en el mundo con la cuarentena, que quedaron encerradas en la casa, alejadas del mundo, alejadas del trabajo, tuvieron un incremento en el abuso de sustancias. Y esto es algo comprobado, que a pesar de que no podían asistir a consulta, porque realmente en el hospital no, en el periodo de la cuarentena no consultaron tanto, porque obviamente estaban en cuarentena, pero posteriormente sí se vio un incremento significativo de los pacientes con abuso de sustancias. Ahora, les he puesto un pequeño estudio, bueno, no un pequeño, un gran estudio, que se hizo o se publicó en el 2020 en una revista de radiología, que demuestra los hallazgos en resonancia magnética en pacientes con COVID severo. Se realizó el estudio y esta es la primera imagen de varios pacientes. Bueno, sí, no, este es un paciente, perdón, hombre de 68 años con despertares patológicos, que muestra todos esos puntitos blancos que los ven diferente al color normal. Todo esto. Son lesiones hiperintensas de la sustancia blanca, multifocales, quiere decir en varios puntos, sin no confluentes, quiere decir que no es una sola lesión, que son varias lesiones, que significan o se traducen, perdón, en lesiones hemorrágicas. Quiere decir que hubo una hemorragia cerebral. Muestran también, entre otros de los casos, un hombre de 54 años, realmente es menor de 60, a diferencia de cómo se pensaba al principio, siempre con despertares patológicos. Ven unas lesiones, a diferencia de este, que son puntitos, por así decirlo, unas lesiones mucho más grandes, siempre diferentes lesiones, no confluentes, o sea que son varias lesiones, y en estas se ven como unos anillos, diferencia de colores, que son pues lesiones que afuera, afuera digamos de la lesión del círculo, corresponden a un edema de origen vascular, y adentro o el centro del anillo corresponde a un edema por lesión celular. Entonces vemos que tienen diferentes mecanismos de lesión, ambos con una lesión significativa del cerebro. Por último, que ya a manera general es un término relativamente nuevo, bueno, todo es nuevo, pero más nuevo, que es el denominado COVID prolongado, long COVID, tiene otros nombres, pero vamos a denominarlo COVID prolongado. Entonces, ¿qué es el COVID prolongado? Se denomina cuando las personas o los síntomas de un paciente que ha tenido COVID, infección por COVID-19, persisten por más de 12 semanas y que no sea explicado por otra razón médica, por ejemplo, un infarto cerebral, un derrame, una enfermedad vascular o inflamatoria. Los síntomas principales, pues, fatiga, en primer lugar,
disnea o dificultad respiratoria, malestar torácico, tos, no olor, no sabor, que es la ageusia anosmia, son las principales, que persisten por más de 3 meses. Y sí, hay personas que me han dicho que han pasado meses sin sentir olores, que es algo bastante, que casualmente, no sé si les ha dado, recuerdan en una gripe que no sienten olores, bastante feo comer porque uno no siente. Y a pasar meses sin sentir sabores, olores, causa mayor depresión, ansiedad. Estadísticamente, pues la fatiga, más o menos un 87%, la disnea o la dificultad para respirar, 71% de personas, de pacientes, 44% el malestar torácico y hasta un 13% de las personas que no sienten olores o sabores. Más detallado de los síntomas, pues diferentes. Vemos que hay una gran variedad. De los que nos estamos hablando ahorita en la plática, pues el síndrome de Sjögren, que es resequedad de mucosas, de los ojos, de la boca, en términos generales, dolor de cabeza, alteración del gusto, mareos, vértigos, insomnio. Tiene más o menos un 10%, un poquito más, un poquito menos, de pacientes que han tenido COVID, han presentado este COVID prolongado por un tiempo de semanas a meses. Otras consecuencias, un trastorno por estrés postraumático, tal vez no por tener COVID, pero sí por las consecuencias que ha causado. Pacientes que han tenido COVID, han estado ingresados en UCI, pues han sido intubados o han estado con la mascarilla para ayudarles a respirar, con todos los síntomas que le ha causado el COVID. Pueden tener un estrés postraumático. Personal de salud que han trabajado en hospitales que se han visto, que nos hemos visto después enfrentados al COVID, pueden tener trastorno por estrés postraumático, pacientes que han evidenciado la muerte directa de pacientes familiares que han tenido COVID, la pérdida de la concentración, pérdida de la atención, que es lo que les decía del deterioro cognitivo, y la ansiedad y depresión. En Estados Unidos, que es donde quizás hay mayor estadística, Europa también, se dice que por lo menos 1 de cada 6 pacientes ingresados por COVID-19, ingresados, que quede claro, tienen al menos un síntoma hasta 6 meses después de haber aparentemente resuelto el COVID-19 o de haber sido dado de alta. Es algo bastante significativo. Ahora el tratamiento. El tratamiento es algo que voy a tratar bien general, un par de diapositivas, porque el tratamiento general, o más bien el tratamiento debe ser indicado por médicos. Para el COVID con síntomas leves, no sé si pues alguno les ha dado, pero se maneja con acetaminofén por fiebre, por dolor. Es más un manejo de síntomas leves. Los tratamientos especializados, pues no sé si han visto o se recuerdan que ha habido una gran cantidad de medicamentos que se han tratado, incluyendo antidepresivos, pero que no han dado resultados excelentes, resultados que se han utilizado y que incluso han sido medicamentos que se empezaron a utilizar y posteriormente la FDA, la OMS dijeron que mejor no, porque se vio que probablemente tenía algún grado de ayuda, pero que podía causar mayor daño a la persona por otros efectos del medicamento. Los medicamentos, los tratamientos pueden ser inmunosupresores porque ya veíamos la respuesta inflamatoria en un COVID grave, es lo que causa mayor daño, pero se requiere el paciente en UCI más que todo. Consecuencias psiquiátricas, por ejemplo, depresión, ansiedad, estado psicótico, delirio. Pues nosotros evaluamos incluso la necesidad de medicamento
Por ejemplo, si el paciente está con alucinaciones o con delirium, se pueden utilizar medicamentos antipsicóticos, pero a dosis bajas, que no se utilizarían en otros cuadros ya psiquiátricos, digamos. Y con esto resuelven y mejoran, y no son por tiempos prolongados. Igual se evalúa el uso de antidepresivos o de medicamentos para la ansiedad. Curiosamente, la OMS tiene en su página web un apartado bien interesante de los mitos y verdades sobre, que son como 25, si no me equivoco, y son estas imágenes, bien bonitas, bien interesantes. Están en inglés, creo que no hay en español, pero que son muchos mitos que se creyeron o se creen o se creían del COVID-19. Este, por ejemplo, es uno de los que les mencionaba, que el COVID-19, o más bien la hidroxicloroquina, entre otros, la cloroquina, que son medicamentos que son utilizados y son muy buenos para tratar malaria, por ejemplo, y otras enfermedades inmunes, se utilizaron en COVID, pero la verdad es que las pruebas clínicas confirman que la hidroxicloroquina u otros parecidos no previenen y no tratan la muerte o la enfermedad por COVID-19. Por esto es que mundialmente se dejó de utilizar, y de hecho se observó en muchos estudios que causaba daño, que podía causar daño al organismo. Otra, por ejemplo, es que los micronutrientes, la vitamina D, C, el zinc, que ¿cómo le llaman? El kit de COVID-19 era vital tomarlo, pero se demostró, y no hay una guía escrita a nivel mundial que exija el uso de esto. Entonces las vitaminas, los minerales no curan el COVID-19. Otra de los esteroides que fueron muy utilizados, que muchas personas los comenzaron a tomar en la casa, ambulatoriamente, para COVID leve, digamos. Sí se ha demostrado su uso, pero se recomiendan en COVID severo y pacientes críticos que tengan COVID-19 y que estén en uso bajo un tratamiento médico, porque esto sí mejora la respuesta inflamatoria, pero puede tener muchas complicaciones, por lo cual pues debe ser en un ambiente controlado, hospitalizado. Por último, de los interesantes hay muchos más, pero hay uno que incluso se utilizó de broma, de chiste, fue serio, fue broma, que el alcohol curaba o prevenía o trataba el COVID. Y salieron, yo me acuerdo, muchas imágenes que, bueno, ahora me voy a tomar una copa diaria para prevenir el COVID, pero la verdad es que tomar alcohol no previene, no protege contra el COVID-19, puede ser dañino. Y como veíamos en una diapositiva anterior, de la anterior, que se vio un incremento marcado en el uso de alcohol y otras sustancias. Y bueno, con eso concluyo la presentación. Espero que, sé que hay mucho más de qué hablar, pero por el tiempo pues lo dejé bastante general, y cualquier duda pues estoy a la orden. Ah, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue una excelente ponencia. Yo siento que, por lo menos de forma personal, yo no había dimensionado, digamos, toda la variedad de síntomas que se presentaba en el COVID. Si quieres, yo quisiera empezar con una pregunta y pues pasamos a alguien más. Tiene preguntas, vamos ahí. Fíjese que a mí lo que más me interesa, digamos, yo personalmente soy de los muy suertudos que nunca les dio COVID. Y a mí, tal vez el tema que más me llama la atención es la razón por la cual estos efectos son tan a largo plazo. Supongo que porque son efectos muy variados y tienen muy a largo plazo.
Y sí, como un comentario aquí está en el chat que hablando acerca de estudios de cómo el COVID afecta la memoria. Perdón de que tengo que ser un poco vago porque, bueno, primero no es mi área y segundo no lo he seguido tan de cerca. Hay, por lo menos en inglés hablan de algo que se llama memory fog, llamémoslo como, no sé, bruma cerebral, ¿verdad? Que es algo que después mucha gente experimenta muchas semanas después de tener COVID y que tiene que ver con que sencillamente así les cuesta recordar cosas y que notan un deterioro en su cómo era en su calidad cognitiva. No sé si podría mencionar un poco al respecto, independientemente de cómo era, si hay estudios o no, pero tal vez su perspectiva como psiquiatra. Ese que es un tema y la pregunta también que tiene mucho que ver, que la voy a explicar en una sola, Ujú, que me gusta mucho ujú, en los trastornos de memoria. ujú. El memory fog o ¿cómo dicen en español? No sé cómo Sí, creo decirlo. que bruma, Llamémosle ajá, creo bruma, que bruma de bruma, memoria. ajá. Eh, estudios, contestando la pregunta del chat, estudios sí hay, pero como estos tienden a ser los problemas de memoria, efectos que se aparecen, por ejemplo, en la mayor edad, con el pasar del tiempo, con el Mm, deterioro cerebral, sí. con enfermedades de diabetes, hipertensión. Sí hay estudios, pero no hay estudios concluyentes, porque no ha pasado, digamos, el suficiente tiempo. Ahora, tomando en cuenta el memory, vamos a llamarle la atención, y concentración y memoria. Atención, concentración y memoria. Para explicarlo en forma general, la memoria, llamémosle que son las gavetas del cerebro donde se guarda toda la información. El Alzheimer, por ejemplo, entre muchas otras, afecta a las gavetas. No se guarda la información, o si no se guarda y no se puede retraer la información. Sin embargo, para llegar a las gavetas, a la memoria, hay un camino y hay una puerta. La puerta es la atención y el camino es la concentración. La atención es la capacidad para tener mi, mi enfoque en algo, para ver algo, para poner la atención, como dice. La concentración es la capacidad para mantener mi atención en algo. Es decir, un estímulo, por decir esta presentación. Yo le puse atención porque la vi. Bueno, no yo, pero ustedes le pusieron atención porque la vieron y mantuvieron la concentración al estar escuchando y lograron retener información y llegaron a la gaveta. Para contestar la pregunta de si hay una forma de revertirlo, sí y no. Depende de qué está afectado. El memory fog es esto. Hay una afección de la atención y una afección de la concentración. Quiere decir, la puerta está afectada y la concentración o el camino está afectado. Esto quiere decir, puse o vi la clase, pero estaba pensando en qué voy a comer, estaba pensando en qué voy a hacer mañana, en algún problema. Y esto también es algo relacionado, por ejemplo, con depresión, con ansiedad. Si yo tengo un problema, no voy a estar poniendo atención en la clase, en la charla o en la conversación que tengo, etc. Voy a estar pensando en el problema que tengo. El COVID y la inflamación cerebral, la afección por todo lo que vimos del cerebro, afecta la concentración y la atención. Para llegar al punto, porque puedo hablar mucho de esto, si se revierte, si lo que está afectado es el memory fog, quiere decir si está afectada la atención y si está afectada la concentración. Se revierte con el tiempo a medida que el cerebro se vaya recuperando, que vaya disminuyendo la inflamación, que vaya disminuyendo el daño cerebral, si no es irreversible, que voy a explicar un poco. Ahora, si el daño cerebral
como la resonancia que veíamos que tuvo un infarto. Ese daño es irreversible. Cuando hay un infarto, cuando hay un derrame, es irreversible. No hay una manera de recuperar el tejido dañado. Cuando hay, por ejemplo, los que veíamos que eran varios puntos blancos, que son microinfartos, es un infarto chiquito, no hay una manera de revertir o de recuperar esa parte. Entonces, sí se pueden recuperar ciertas funciones, pero siempre va a haber un daño. Sí puede haber afección de la memoria. Tal vez no como Alzheimer, que llega a un estado bastante deteriorado, pero sí ya puede haber problemas para retener información, que se me olviden las cosas, que no recuerde ciertas cosas, que ya no es necesariamente el camino o la puerta, la atención, la concentración, el memory fog, sino que ya hay un problema de la gaveta, de la memoria. Entonces, para responder un poco ambas preguntas, el memory fog sí se revierte, pero sí, por ejemplo, es uno de los síntomas del COVID prolongado que veíamos, pero no se revierte a la vez si hay un problema de la memoria, específicamente de la memoria, o un daño cerebral como este. Entonces, es difícil explicarlo o decir si va a recuperarse o no, pero sí se puede revertir. Sin embargo, si hay un daño cerebral, no se puede revertir. Bueno, no solo quisiera comentar que está a mi juicio una excelente explicación y la verdad que sí me ayudó mucho a dar mi duda y sí, a la providencia aquí, la audiencia, solo si quisiera saber algo. Perdón, pues yo honestamente ya no estoy en El Salvador, entonces ahí hablo de la ignorancia, ¿va? Entonces yo me pregunto si es parte del, llamémosle, si por ejemplo yo soy un paciente y yo reporto que tuve COVID y que tengo estos síntomas por un periodo que excede mi expectativa, llamémosle, no sé, tengo problemas de memoria durante, no sé, pongámosle mes y medio, 3 meses por ahí. Entonces, mi pregunta es si es parte de las herramientas de diagnóstico el hacer como estudios de resonancia magnética para establecer hasta qué punto el COVID puede ser una de las explicaciones, en el sentido que si estas herramientas de resonancia magnética son parte de las herramientas de diagnóstico para saber, ok, tú tienes un breve o llama un daño limitado o un daño más severo, no sé. Sí, esa es mi pregunta, si esta es parte de las herramientas comunes de diagnóstico. Fíjese que, muy buena pregunta, realmente. Lamentablemente, al menos en el país, bueno, mundialmente, realmente, no se le puede tomar resonancia a todo, o que sería lo ideal, claro, pero es un gasto que realmente creo que el país, cualquier país en Estados Unidos, creo que podría cubrir con él. Sin embargo, hablando desde el punto de vista institucional, viendo en el hospital psiquiátrico, los pacientes que llegan ingresados con alteración de la conducta, psicosis, depresiones graves, que nunca eran conocidos, sí se les está enviando resonancia por esto mismo. Y además de resonancia, prueba de COVID. Lamentablemente, yo he tenido varios pacientes eh, que salen negativos en la prueba, pero que han tenido, o que la familia dice que sí, un familiar tuvo, o un hijo tuvo, o el paciente tuvo algún síntoma de COVID. La prueba sale negativa, obviamente, pero en la resonancia sale leve afección cerebral, inflamación cerebral. Entonces, lamentablemente en el país no se cuenta con la capacidad para hacer el diagnóstico, eh, porque pueden ser diagnósticos más específicos, pero realmente aquí en el país no hay. Pero sí concluimos que por la clínica, porque hay una afección cerebral en resonancia y por los síntomas que tuvo, o por la historia que tuvo COVID, que es secundario a una infección o una afectación por COVID.
Ok, de nuevo, gracias ahí por proveer claridad. Dado que pues es bastante cómodo en ese sentido, no sé si quisieran, ahora todo el resto de participantes tienen la posibilidad de activar su micrófono y si quieren pueden hacer una pregunta directa al doctor. Yo de hecho tengo varias, pues, pero también no quiero ser egoísta, así que si tienen alguna pregunta, no se sientan cohibidos, pueden pasar. Del contrario, pues yo también voy a pensar en una más, porque aún tenemos un poquito de tiempo. Yo sé que es viernes y de nuevo, gracias a todos por participar y sacrificar un poco de su viernes y sobre todo al doctor, porque sí me parece que fue una charla muy interesante. Pero sí, tal vez alguien que tiene que una pregunta o desea participar. Ah, bueno, muchas gracias a la señora Margarita, muchas gracias. Am, Déjame ver si había una cosa más que quería preguntar. Mm, Bueno, yo creo, bueno, dado que nadie está hablando, tal vez algo que a mí, por lo menos para mí fue algo muy interesante que yo, bueno, ahí sí me, me hace un poco apenado que no lo pensé. Sí veo de todas las dificultades que tienen que ver con establecer los síntomas del COVID, o sea, en el sentido de cómo establecerlos a largo plazo, pues hay una población tan heterogénea que se está infectando. Entonces me imagino que en aquellos malos momentos donde no sabíamos mucho acerca del virus, entonces separar los síntomas que pudiesen ser explicados por sencillamente gente que es mayor de edad o que experimenta deterioro cognitivo, que es parte de lo esperado y que, por así decirlo, el COVID empeoró, ha hecho las cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Y me parece que fue excelente que sacó este detalle a colación, porque yo personalmente no me había dado cuenta, pero sí, de nuevo, muchas gracias. Me parece que fue un detalle muy interesante. Y bueno, ya que no hay más preguntas, si también no quisiera ocupar más de su tiempo. Bueno, si quiere con eso vamos a dar concluida la charla. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Yo creo que fue excelente. Yo siento que sí dimensionó mucho lo poco que yo sabía y ahora ya sé más y tengo una mejor impresión de eso, así que muchas gracias. Tal vez ahora, este es un tema un poco fuera, pero me dio curiosidad porque hay una revista médica en El Salvador que se llama Revista Alerta y que tuvieron una revisión, perdón, un artículo en donde sacaba unos, ¿cómo decirlo? Un manuscrito en donde sumarizaban lo que se sabía del COVID. Creo que se salió en principios del 2021, pero no estoy seguro. Entonces, a lo mejor los invito, si están interesados, si hay publicaciones científicas en El Salvador y a mi juicio estaba muy buena. Y pues bueno, nuevamente agradecer a todos y con esto damos concluidas nuestras actividades en la Semana del Cerebro. Gracias a todos por acompañarnos. ¿Verdad? Y vamos a tener esta charla disponible. La voy a subir después de que terminemos de hablar. Pero bueno, si no hay más, pues nuevamente gracias a todos por su tiempo, que tengan una feliz semana. Y sí, solo eso. Gracias. Ok. Bueno.